Bajo la sombra de una injusticia silenciada durante generaciones, el pueblo de Maplewood ignoró las señales del pasado que dormía bajo el viejo granero. El verdadero antagonista, la familia Hanlon, y el legado de secretos que provocó tanto dolor y silencio, hizo que el pueblo entero compartiera esa carga dolorosa. Pero gracias al coraje de Andrew, la historia cambió su rumbo. Desenterró la verdad oculta y devolvió la dignidad a quienes la habían perdido. Prepárate, porque lo que parecía una tragedia condenada al olvido termina siendo el acto en que la justicia, por fin, brilla sobre todos. Andrew Miller siempre había sido visto como un hombre peculiar dentro del pequeño pueblo de Maplewood. Tras jubilarse como profesor de historia, prefería los paseos solitarios por los caminos rurales y las horas tranquilas entre libros viejos a los encuentros ruidosos en el bar local. Los vecinos le miraban con cierta condescendencia, intercambiando comentarios discretos sobre su soledad y sus costumbres reservadas. Andrew, por su parte, jamás respondía a las bromas ni buscaba protagonismo, refugiándose en su rutina y sus recuerdos. Un día, el Consejo Municipal anunció la venta en subasta de un viejo granero en las afueras del pueblo. Un edificio tan abandonado que la propia naturaleza comenzaba a reclamarlo con enredaderas y árboles pequeños creciendo entre las grietas. La estructura parecía a punto de colapsar, con las puertas descolgadas y la pintura apenas visible bajo capas de polvo y moho. Durante años, nadie había mostrado interés, ni los agricultores más tenaces, ni los jóvenes inversionistas que buscaban oportunidades en el campo. La subasta fue breve y hasta aburrida, hasta que Andrew levantó la mano y pronunció una cifra tan inesperada que hizo que todos guardaran silencio. $1. Las carcajadas no tardaron. Kevin Brown, el contratista más conocido de la zona, rió abiertamente y no fue el único. ¿$1? Ni para fuego serviría esa ruina, gritó. Y pronto la habitación se llenó de bromas y comentarios sarcásticos. Pero Andrew veía algo que los demás no notaban. Había encontrado en documentos y relatos antiguos menciones dispersas sobre la familia Hanlon, primeros propietarios de la tierra y protagonistas de leyendas y rumores locales. Los papeles no ofrecían respuestas claras, pero sugerían que el lugar escondía algo más profundo que vigas y polvo acumulado. Sus motivaciones no eran económicas ni prácticas. Buscaba reconstruir un pedazo de historia y quizá hallar sentido a sus propios días tranquilos y predecibles tras la muerte de su esposa. El día en que recibió las llaves, el ambiente mismo parecía distinto, más denso, como si el aire supiera que pronto alguien cruzaría umbrales olvidados. Andrew empujó las pesadas puertas con esfuerzo y fue recibido por la penumbra y el olor a madera humedecida. Caminando entre herramientas rotas y cajas sin valor, algo llamó su atención. Bajo una alfombra de polvo, una trampilla de metal se distinguía del suelo. Trató de abrirla y el hierro rechinó de manera extraña, arrojando una ráfaga de aire frío desde las profundidades. Al mover el metal, escuchó un sonido inesperado, como el retumbar de cadenas arrastrándose muy abajo, tan real que tuvo que contener el aliento y mirar alrededor, dudando de sus propios sentidos. Fue en ese momento que el ambiente, lejos de parecerle acogedor, se volvió inquietante. ¿Por qué aquel acceso estaba tan bien escondido? ¿Por qué nadie lo había mencionado antes? Al caer la noche, Andrew regresó a la casa con el corazón agitado y la mente repleta de preguntas. Desde su ventana, observó las luces del pueblo y la silueta oscura del granero recortada contra el cielo. Podía oír, en la distancia, las risas de los vecinos que aún bromeaban a costa suya en el café del pueblo. Pero mientras cerraba las cortinas y anotaba sus observaciones en un cuaderno, una idea tomaba forma con fuerza. La compra del granero ya no era un acto insensato. Algo esperaba bajo ese suelo antiguo, y Andrew se sentía decidido y preparado para descubrirlo, aunque los demás siguieran dudando de él. Tras el descubrimiento de la trampilla y la visión de las cadenas antiguas en el oscuro sótano del granero, la vida diaria en Maplewood
comenzó a transformarse sutilmente. Al principio, el rumor se expandió como una brisa leve. Pocos sabían detalles, pero casi todos sentían que algo fuera de lo común se gestaba en ese rincón olvidado del pueblo. Los días pasaban lentos, con una sensación de expectación creciente. Andrew Miller, que hasta ese momento solo decoraba los recuerdos de sus vecinos como un personaje peculiar y casi invisible, se convirtió en el centro indirecto de todas las miradas y discusiones. Las mujeres comentaban el hallazgo en voz baja mientras hacían fila en la panadería. Los jóvenes, intrigados, recorrían en bicicleta los caminos de tierra que circundaban la propiedad. Nunca se atrevían a entrar, pero lanzaban piedras a la verja y apostaban quién sería capaz de quedarse más tiempo mirando la casa desde lejos. Los ancianos se reunían en la plaza, agitando la cabeza con gesto grave, narrando versiones de la historia local en las que nunca faltaban tragedias, pactos y promesas rotas. Había quien aseguraba que la familia Hanlon traía consigo una sombra desde generaciones atrás y que durante una época los jornaleros no dormían tranquilos, temerosos de lo que pudiera ocurrirles sin que nadie preguntara nunca por ellos. Andrew, visiblemente desgastado, no cedía ni un solo día a la presión ambiental. La inquietud no solo provenía de afuera. Él mismo sentía la responsabilidad de ir desentrañando el pasado, paso a paso, documento a documento. Pasó muchas tardes enteras revisando periódicos viejos, sopesando la fuerza de los nombres repetidos en el registro civil, comparando trazos de caligrafía en cartas olvidadas. Con la ayuda de Sarah Kelly, que poco a poco llegó a convertirse en su principal aliada, fue tejiendo una red de testimonios e indicios. Sarah no era del pueblo, pero se ganó la confianza de algunos vecinos, acostumbrados a mantener las distancias. Frente a su amabilidad y sinceridad, parecían bajar las defensas, permitiéndose contar historias que no repetían desde hacía décadas. Aquellas conversaciones revelaban un patrón doloroso. Durante los años de bonanza siempre parecían desaparecer unos cuantos jornaleros jóvenes, casi siempre migrantes recién llegados que no tenían familiares cerca. Los datos exactos se perdían. Unas veces hablaban de accidentes, otras de que el campo los había cansado y se habían marchado sin despedirse. Las cuentas nunca cuadraban del todo, y los padres más veteranos, cuando sus hijos preguntaban, respondían con evasivas. La presión social aumentó cuando Kevin Brown, motivado por el desafío y el rencor que sentía hacia Andrew desde que éste lo desmintiera públicamente, organizó una visita colectiva al granero. Entraron con linternas, algunos más valientes, otros por simple orgullo. Cuando la luz mordió la oscuridad y las cadenas viejas brillaron bajo el polvo de los años, todos sintieron un estremecimiento contenido. El silencio era tan denso que bastaba un suspiro para romperlo, y nadie, ni siquiera Kevin, se atrevió a pronunciar burla alguna delante de lo que presenciaron. En los días siguientes, las actitudes fluctuaron entre el miedo y la ira. Algunos insistían en que la historia debía quedarse enterrada, aduciendo el bien de la comunidad. Otros, por el contrario, sentían que la verdad, por dolorosa que fuese, era la única vía para que Maplewood pudiera reconciliarse con sí misma y mirar el futuro con honestidad. Andrew sentía ese conflicto en cada paso. Los vecinos que antes le ignoraban, ahora le observaban con recelo, y muchas veces preferían alejarse antes que intercambiar unas palabras. Sarah, consciente de la magnitud del secreto que custodiaban las piedras del sótano, propuso documentar detalladamente todo lo hallado, para poder compartirlo cuando llegase el momento. Ambos pasaban largas noches revisando cartas, diarios y archivos parroquiales, reconstruyendo la cronología perdida. Descubrieron, además de los nombres de los desaparecidos, referencias a reuniones secretas y cabecillas locales que habían sido respetados durante décadas, pero cuyo legado cada vez resultaba más ambiguo a la luz de los nuevos descubrimientos. Sin embargo, también se despertó una compasión latente en el pueblo. Hubo quienes, rompiendo años de silencio, se atrevieron a acercarse a Andrew una tarde.
Compartieron historias de sus abuelos, relatos fragmentados en los que la tristeza flotaba como un eco. Algunos entregaron objetos antiguos, fotos, cartas, diarios, esperando que la suma de aquellas piezas de infancia, recuerdos y viejas heridas ayudase a cerrar un círculo nunca resuelto. La investigación adquirió vida propia. Sara entrevistó a descendientes de inmigrantes llegados durante el siglo XIX, que contaban historias de hermanos perdidos y cartas jamás contestadas. Al contrastar fechas y nombres con los archivos recopilados por Andrew, fue quedando claro que el pasado de Maplewood estaba construido no solo sobre trabajo duro, sino también sobre ausencias y silencios que debieron ser escuchados mucho antes. La realidad de la comunidad se mostraba como un tapiz complejo, cuyos hilos de éxito y tragedia no podían separarse sin romper la imagen que durante tanto tiempo habían preservado. Por las noches, Andrew solía sentarse en el porche, acompañado a veces por Sara, escuchando los sonidos calmados del campo y el murmullo lejano de conversaciones apagadas. Ambos sabían que la calma aparente solo era un preludio al cambio inevitable. Los documentos en sus manos, el peso de los secretos y los compases silenciosos de los habitantes señalaban una verdad ineludible. Tarde o temprano, la historia saldría a la luz. Así, Maplewood siguió su rutina, aunque nada era como antes. El granero, una vez objeto de risa y desprecio, se irguió como símbolo de un pasado que pesaba e inspiraba a la vez, un recordatorio para todos de que ninguna verdad permanece bajo tierra para siempre. La implicación directa de Andrew y Sara tejía nuevos lazos, frágiles al principio, pero cada vez más fuertes. La incertidumbre y la tensión aún flotaban en el aire, pero también una luz discreta, una sensación de que, a pesar de todos los temores y conflictos, estaban haciendo una posibilidad de reconciliación con la memoria, y tal vez con uno mismo. El tiempo en Maplewood adquirió una nueva dimensión tras el trabajo de Andrew y Sara. El proceso de investigación, que al principio solo se limitaba a documentos y conversaciones calladas, se transformó en una auténtica travesía colectiva, provocando el inicio de un cambio profundo en la conciencia y memoria del pueblo. Si antes las sombras del pasado se refugiaban en los rincones del granero y los archivos olvidados, ahora salían poco a poco a la superficie, a veces lentamente, a veces como ráfagas de viento que agitaban los cimientos de las relaciones y las rutinas. Mientras las semanas se sucedían, las noticias sobre los hallazgos ya no se limitaban a la curiosidad. Generaban una reflexión intensa sobre la verdadera historia del pueblo. El sótano del granero, con sus cadenas silenciosas y los signos de lo que allí había ocurrido, estaba lejos de ser solo una evidencia material. Para Andrew, se volvió emblema del peso de la responsabilidad, del valor necesario para afrontar el dolor colectivo. Y para Sara, que documentaba cada testimonio y fragmento, el proceso era también un ejercicio de empatía, de comprensión hacia las generaciones que nunca pudieron expresar sus miedos. La reacción de los vecinos se mantenía ambivalente. Muchos seguían luchando con sentimientos encontrados, debatiéndose entre el deseo de preservar la imagen tranquila del pueblo y el impulso, cada vez más fuerte, de abrazar la verdad y dejar de arrastrarla como un lastre invisible. Los ancianos, hubo quien compartía recuerdos fragmentarios de los años en que el granero era solo el límite del mapa, donde las familias vulnerables llegaban y a veces no regresaban más. Las nuevas generaciones, ajenas a la nostalgia y las justificaciones, iban armando sus propias preguntas, buscando sentido en los testimonios de abuelos y parientes. En este escenario, Sara decidió organizar una asamblea comunitaria. Reunió a todos los que quisieran participar, desde los adolescentes curiosos hasta los mayores con rostros consternados. Expuso documentos, mostró fotografías y compartió la lista de nombres recuperados de los registros. Nadie se levantó durante un largo rato. El silencio era más significativo que cualquier palabra. De pronto, una de las mujeres más ancianas del pueblo pidió la palabra y contó la historia de un tío lejano,
desaparecido hacía décadas. Otros siguieron su ejemplo, y durante esa tarde los recuerdos y las emociones cruzaron por primera vez libremente el umbral del miedo y la vergüenza. Las jornadas siguientes estuvieron marcadas por un proceso doloroso y necesario: la reflexión honesta sobre los errores y omisiones del pasado. No todos aceptaron la verdad con facilidad. Algunos se resistieron, otros negaron cualquier implicación familiar. Pero el debate fue tomando cuerpo. El granero se transformó en un símbolo de la reconciliación buscada por todos, y el terreno, antes marginado y temido, empezó a estar rodeado de flores y pequeñas piedras que los vecinos colocaban en memoria de aquellos a quienes ahora, por fin, podían nombrar. Andrew, aunque aún cargaba sobre sus hombros la incomprensión de algunos y el peso del aislamiento, experimentó una transformación interna. Su trabajo ya no era solo una investigación individual, sino el puente hacia una nueva etapa para Maplewood. Sentía el respeto de quienes antes evitaban su mirada, y escuchaba en las palabras de los jóvenes la promesa de que la memoria digitalizada y compartida serviría para que el dolor nunca volviera a esconderse. El viejo granero, por primera vez desde hacía generaciones, dejó de ser motivo de burlas o miedo. Ahora era el corazón del renacimiento espiritual del pueblo. Para celebrar el cambio, la comunidad organizó una vigilia de recuerdo. Las familias se reunieron bajo el cielo estrellado, rodeando el granero con luces tenues y velas encendidas. Sarah leyó fragmentos de los testimonios recopilados, y Andrew dedicó unas palabras a quienes lucharon por la verdad y la dignidad. Los niños, que antes solo se atrevían a lanzar piedras desde lejos, participaron con flores y dibujos, intentando comprender a su manera el sentido de la memoria que se había hecho presente. Con el paso de los meses, Maplewood fue incorporando la lección aprendida. La verdad, por dura que fuera, se convirtió en motivo de unión. En la escuela local, los profesores incluyeron en sus clases notas históricas sobre lo ocurrido, invitando a los alumnos a preguntar y dialogar. En la biblioteca, el archivo creado por Andrew y Sarah fue abierto públicamente, y cada año los vecinos organizaron una jornada de puertas abiertas para enseñar a otros cómo el granero había cambiado el destino y la conciencia del pueblo. El aire fresco de la primavera trajo consigo esperanza. Las heridas no habían desaparecido, pero la disposición a verlas y sanarlas era real. Andrew caminaba cada mañana por los caminos del pueblo, párrafo tras párrafo, recogiendo los saludos con una sonrisa tranquila. Sarah, convertida en amiga y referente para muchos, continuó su labor ampliando el alcance de la historia para incluir relatos de otros pueblos de la región. Así, la memoria colectiva de Maplewood comenzó a reconstruirse y fortalecerse. El granero, que por tanto tiempo había sido motivo de burla, marginación y temor, se transformó en faro de aprendizaje, respeto y reconciliación. Los ecos de las cadenas ya no se escuchaban bajo tierra, sino en los corazones de quienes habían decidido que la verdad debía formar siempre parte de su presente y su futuro. Capítulo 3. El invierno llegó a Maplewood con un silencio distinto al de otros años. Una calma expectante, cargada de emociones y pensamientos nuevos. La historia del granero había dejado de ser solo un rumor. Ahora era el centro de un proceso colectivo donde cada vecino se veía obligado a reconsiderar su pasado, su familia y el sentido de pertenencia al pueblo. Las semanas tras la investigación de Andrew y Sarah fueron testigos de una transformación lenta pero imposible de ignorar. En esas noches frías, las casas iluminaban sus ventanas más allá de la hora habitual. Familias enteras se reunían para hablar sobre las historias que, hasta hacía poco, apenas se susurraban entre los más viejos. Los niños preguntaban por los abuelos desaparecidos. Los jóvenes recorrían el sendero hacia el granero sin miedo, solo con la curiosidad de quienes buscan respuestas demasiado grandes para una sola generación. El terreno que una vez fue motivo de burla se volvió lugar de encuentro y reflexión.
testigo de las conversaciones profundas que por primera vez cruzaban generaciones. Andrew, que en otro tiempo habría sentido soledad entre esas paredes silenciosas, ahora veía llegar a Sarah Kelly cada tarde con cuadernos repletos de notas y fotografías. Juntos organizaban entrevistas con todos aquellos dispuestos a compartir recuerdos, relatos antes fragmentados, que por fin encontraban su espacio y su forma. Descubrieron familias distantes que se habían separado por el silencio y la vergüenza, y reunieron cartas y objetos que, por generaciones, permanecieron ocultos en cajones y desvanes. Para Andrew, el trabajo era más que investigación. Se había convertido en una misión personal, en la que el peso de los años y los errores llenaba cada conversación con una mezcla de dolor y esperanza. La reacción de la comunidad fue diversa. Algunos vecinos, tras aceptar el peso de la verdad, instalaban pequeñas piedras y velas alrededor del granero. Otros, aún dolidos, preferían evitar el lugar y seguir adelante. Pero incluso ellos, poco a poco, comenzaron a comprender que la reconciliación con la memoria era imprescindible para vivir en paz. Cada nuevo día traía más niños al campo, cada vez más preguntas en la escuela, y de vez en cuando alguna carta enviada desde lejos por familias que querían agradecer, buscar respuestas o restaurar antiguos vínculos. Una tarde a finales del invierno, Sarah propuso realizar una vigilia en memoria de los trabajadores desaparecidos. Andrew se encargó de la organización, y los vecinos acudieron con flores, cartas y dibujos. El silencio, ese que tanto había pesado, dejó de parecer una amenaza. Se transformó en respeto profundo, en reconocimiento y cariño. Por primera vez, Maplewood se permitió llorar, recordar y finalmente perdonar. Sarah leyó fragmentos de testimonios, y Andrew dedicó unas palabras a la fuerza invisible que permitía seguir adelante pese al dolor y la incertidumbre. La primavera trajo consigo un nuevo aire. La escuela integró el archivo de Andrew y Sarah en sus clases de historia, y la biblioteca local creó una exposición permanente con objetos, fotos y documentos de la investigación. Familias antes separadas comenzaron a organizar reuniones, compartiendo anécdotas y abrazos largamente postergados. Los jóvenes se reunieron para plantar árboles en el terreno del granero, símbolo vivo de la memoria y del ciclo de sanación que la verdad había iniciado. Con el paso de los meses, Andrew dejó de ser un extraño para la comunidad. Sus paseos matutinos por las calles del pueblo se llenaron de saludos sinceros, de invitaciones a comidas y de conversaciones ligeras, pero siempre cargadas de respeto. Sarah se convirtió en amiga cercana y referente para muchos, inspirando a los habitantes de otros pueblos cercanos a mirar su propio pasado sin miedo. El granero abandonado, comprado por $1, y la incredulidad colectiva se convirtió en el corazón renovado de Maplewood. Ya no era símbolo de vergüenza ni de misterio. Ahora era faro de reconciliación, lección viviente y esperanza permanente. Nunca más hubo silencio opresivo en sus proximidades. Solo el eco de pasos nuevos y el susurro de una comunidad que había aprendido a mirar la verdad de frente y transformarla en fuerza para continuar. Así, Maplewood encontró en su propia memoria la llave de un futuro más justo y solidario, donde las heridas del pasado se sanaban no mediante el olvido, sino gracias a la valentía de quienes cruzaron la frontera del miedo y eligieron la dignidad, la empatía y la verdad como bases de una nueva historia.